y 14 minutos de la mañana de hoy sábado 12 de septiembre. Qué bendición poder vernos una vez más en este espacio que habitualmente todos los sábados hemos dedicado, y ya es un espacio donde nos encontramos para hablar acerca de la pastoral de extensión, específicamente este módulo que estamos desarrollando sobre cómo plantar iglesias en el mundo digital. Así que damos un saludo a todos los líderes, a todos los plantadores y a todos los pastores que están allí conectados. Algunos se están sumando en este momento a la transmisión. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Estamos en el mes de septiembre, tradicionalmente y comercialmente se celebra en este mes el Día del Amor y la Amistad, y así que esta semana se celebra esa fecha en nuestro país, y queremos pues saludar a los pastores amigos que están ahí conectados. Qué bendición poder vernos y poder interactuar a través de estos medios. Hemos estado desarrollando este ciclo de módulos. Hoy es el módulo 8, o sea que llevamos 2 meses más los primeros módulos, fueron 6 semanas. Llevamos 14 sábados con hoy seguidos trabajando con la pastoral de extensión, una serie de módulos. Los primeros módulos sobre cómo hacer iglesia desde la virtualidad, que tiene que ver con mejores iglesias, y esta segunda serie de módulos que ya hoy vamos en el módulo número 8, cómo plantar iglesias en el mundo digital. Así que de verdad agradecemos a aquellos pastores que han sido fieles y líderes y plantadores al estar aquí con nosotros, acompañándonos en estas transmisiones. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, de sus hogares, de sus familias, pero también el ministerio que les está permitiendo desarrollar en este país. Saludamos también a aquellas personas que se conectan de otros países. Sabemos que hay pastores que se están conectando de otros países también en esta transmisión. Que Dios bendiga a esas naciones y bendiga el trabajo que esos pastores también están haciendo allá en esos lugares. Muy bien, vamos a dar inicio a este módulo. Yo quiero hacer una oración antes de comenzar. Recuerde que siempre comenzamos con un devocional. Y esta mañana, pues vamos a tomar el tiempo para ese devocional y luego entraremos al módulo. Pero quiero hacer una oración antes. Padre, quiero darte muchísimas gracias por este lindo día que nos está regalando aquí en la ciudad de Bogotá, que está haciendo un sol brillante, Señor amado. Una mañana muy hermosa que estamos teniendo aquí en esta ciudad y seguramente en el resto del país también, Señor. Te pedimos que nos des la gracia en este día para poder impartir aquello que tú quieres transmitir al corazón de cada líder, de cada plantador y de cada pastor que está aquí conectado, Señor. Tú sabes el trabajo que cada uno viene adelantando, y lo que estamos haciendo, Señor, es aportando principios y herramientas para sumarnos al trabajo que cada uno ya viene adelantando en el lugar donde tú les has puesto. Señor, permite que estas herramientas que se están compartiendo, estos principios, nos ayuden a potenciar y a maximizar, Señor amado, y a optimizar el trabajo que venimos desarrollando. Bendice a los pastores que están en la ciudad, en las capitales, pero también a los que están en los municipios, en las veredas, en los campos, Señor amado, en las periferias también de la ciudad, en las montañas, a orilla de un río, a orilla del mar, Señor, en la selva, Señor amado, de aquí de Colombia. Pedimos que la bendición tuya rodee a cada siervo tuyo y el trabajo que viene adelantando. Gracias a aquellos pastores y líderes que se conectan también de otros países. Te pedimos que los guíes en el trabajo que están haciendo allá en sus naciones y en sus congregaciones, Señor. Gracias, Padre. Sigue dándonos la sabiduría para poder hacer este trabajo que tú nos has encomendado como siervos tuyos. Y a cada uno de los que vamos a participar hoy, danos la gracia, por favor, Dios, para poder conectarnos con el corazón tuyo y poder transmitir lo que tú quieres que cada siervo tuyo reciba en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, maravilloso Dios. Amén y amén. Muy bien, para mí es una bendición
contar con un hombre de Dios que nos ha bendecido en estos días con el devocional. Y hoy va a estar otra vez con nosotros el pastor Alfonso Elías Quevedo. Los que no conocen al pastor Alfonso, él es el superintendente del Distrito Centro del Concilio de las Asambleas de Dios aquí en Colombia, y además tiene una linda iglesia en el sur de la ciudad y un ministerio que se está multiplicando en todo el país y ya está traspasando también fronteras a otras naciones. Es un hombre que ama la extensión del reino, y es un hombre que apoya la Gran Comisión. De hecho, la iglesia que él pastorea se llama la Gran Comisión, porque es un hombre que realmente se identifica con la tarea que Dios nos dejó a todos en esta tierra. Y para mí es una bendición, Pastor Alfonso, tenerlo en esta mañana otra vez aquí. Bienvenido. Pastor Edgar Montiel, compañeros de la mesa de trabajo, Dios los bendiga. Y a cada pastor y a cada plantador de iglesias, que el Señor lo bendiga ricamente. Quiero permitirme leer para ustedes la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro donde se relata la expansión del Evangelio de una manera sobrenatural. Y la palabra de Dios dice así, leo en la Nueva Versión Internacional. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de haberle dado instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén y amén. Quiero dejar en su corazón una reflexión que he titulado ¿Cómo cumplir nuestra misión? ¿Cómo podemos nosotros, los cristianos de esta generación, en medio de unas realidades tan complicadas como las que vive nuestro país, Colombia, y probablemente otras naciones de la tierra, no solo por la pandemia, sino por el caos y por la crisis social,
¿Cómo podemos cumplir nuestra misión? En este texto, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, el teólogo pentecostal por excelencia, nos va a dejar ver por lo menos 3 acciones que nos van a ayudar a nosotros, los de esta generación, a cumplir nuestra misión. El relato que hemos leído es el relato que se conoce como la ascensión. El Señor Jesús ha venido, ha desarrollado su ministerio, ha muerto en la cruz, ha resucitado y ahora ha llegado el momento de regresar al cielo. Pero este texto nos dice que antes de eso, el Señor se reúne con sus discípulos y le recuerda cuál es su misión. Y la primera clave para poder cumplir nuestra misión es reconocer nuestra elección. En este texto lo que nos muestra Lucas es que el Señor sigue contando con aquellos que ha elegido. Aquellos que a pesar de durante más o menos 3 años haber demostrado realmente no tanto las virtudes, sino los defectos. Aquellos que lo que han demostrado es temor, miedo e incredulidad. Pero aquellos en los cuales el Señor todavía sigue confiando. Y nosotros debemos recordar y entender que vamos a cumplir nuestra misión cuando recordemos que hemos sido elegidos. El Señor nos ha elegido a nosotros, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. El Señor está viendo en nosotros aquello en lo que nosotros nos podemos llegar a convertir. Y es probable que en medio de nosotros, en este entrenamiento, hayan personas que estén allí, pero como luchando, como diciendo, yo no creo que Dios me use, yo tengo tantos errores, soy tan inconstante, no hago las tareas, no presento el ABC, yo no sé qué voy a hacer. Quiero decirte, por encima de eso y a pesar de eso, el Señor te va a usar porque para eso el Señor te eligió. El Señor en su dinámica de salvación tiene 2 movimientos. En el primer movimiento nos dice, vengan, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Pero esa no es la finalidad. Él nos dice, vengan, para luego decirnos, vayan, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que tú que estás ahí conectado, no lo dudes. Dios te ha elegido. No es casualidad, fuiste elegido para cumplir esta misión. Pero en segundo lugar, necesitamos también reforzar nuestro entrenamiento. Llama la atención que Jesús ha capacitado a estos discípulos por aproximadamente 3 años. Y el enfoque de su capacitación ha sido el reino de Dios. Todas las parábolas, las enseñanzas, lo que Jesús ha enseñado, su enfoque principal es el reino de Dios. Muere hablando del reino de Dios. Y cuando resucita, como que retoma el tema y dice, ¿en qué quedamos? En el reino de Dios. Y en este texto nos dice que durante 40 días después de su resurrección, el Señor le sigue capacitando y le sigue entrenando. Porque nosotros debemos entender que este proceso de ser discípulos no termina nunca. Nadie puede decir, ya lo sé todo, no necesito aprender más. Por eso el Señor durante 40 días refuerza su entrenamiento. Pero es un entrenamiento donde Él les dice, miren señores, el entrenamiento no es suficiente. Ustedes necesitan poder. Juan los bautizó en agua para perdón, pero ustedes van a ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. Así que no se vayan. Interesante. Él nos va a decir vayan, pero luego dice no se vayan. No se vayan hasta que reciban
el poder del Espíritu Santo. Porque, amados, qué linda capacitación. Esta mesa de maestros que tenemos es de lo mejor. Sus competencias, su gracia, su sencillez, su sabiduría. Pero saben una cosa, amados, además de eso, cada uno de nosotros necesitamos poder, el poder del Espíritu Santo para cumplir esta misión. Si ellos que fueron entrenados por el propio Señor Jesucristo necesitaron el poder del Espíritu Santo, cuanto más nosotros. Y en tercer lugar, muy importante también, es que no solo necesitamos recordar nuestra elección, no solamente necesitamos reforzar nuestro entrenamiento, sino que necesitamos recuperar nuestro enfoque. Porque si usted ve, a pesar de todo el entrenamiento que Jesús les ha dado, estos discípulos siguen desenfocados. Imagínense la pregunta que le hacen al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban pensando en cosas políticas, estaban pensando en reinos terrenales. Y el Señor tiene que reenfocarlos y decirles, ese no debe ser su interés ni su preocupación. No. Y los enfoca, les dice, en lugar de eso, enfóquense en esto. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es su misión. No podemos perder el enfoque. El Señor colocó a la iglesia en esta tierra para cosas más importantes que asuntos políticos, que asuntos financieros. Son cosas importantes, valiosas, pero el enfoque de la iglesia es hacer discípulos, es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, es evangelizar a los de la izquierda y a los de la derecha, a los que protestan y a los que no protestan. Esa es nuestra misión, ganar almas en esta generación para el reino de Dios. Y lo que dice Lucas es que los discípulos ven que Jesús es alzado al cielo y se quedan como mirando hacia arriba y tienen que bajar dos ángeles y decirles, hey amigos, ¿qué están mirando al cielo? ¿Qué están mirando al cielo? Así como el Señor se fue, así mismo volverá, pero es como diciéndoles, hey, vayan a cumplir su misión, vayan a cumplir su tarea. Vayan a cumplir el encargo que Él les hizo. Y nosotros como cristianos no podemos desenfocarnos. Claro que creemos en el regreso de Cristo. Yo creo que Cristo viene pronto, pero mientras Él regresa, yo quiero hacer discípulos. Yo quiero plantar nuevas iglesias. Yo quiero llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios cuenta contigo. En los planes de Dios estás tú. Tú eres parte del equipo que Dios quiere usar para esta misión. La pregunta es si aceptarás el reto o no lo aceptarás. Entiendo que porque estás conectado a esta transmisión es que aceptas el reto. Así que yo te animo. No te desenfoques. Mantente firme. Llénate del poder del Espíritu Santo y cree con todo el corazón que el Señor te eligió y te eligió no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres, y te eligió no por lo que hoy estás haciendo, sino por lo que vas a llegar a ser, porque a través de tu vida muchos van a llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Cumple tu misión. Este es el tiempo para que lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por cada pastor y por cada plantador de iglesias que, impulsado por el Espíritu, ha aceptado el reto, ha aceptado esta misión y está conectado
para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos y a cada una de tus hijas a seguir adelante en la plantación de esa iglesia, ahí en ese barrio, ahí en esa vereda, en esa montaña, en ese campo, en ese lugar que parece complicado. Señor, que ellos recuerden que no van solos, que no van con información solamente, que van impulsados por el poder del Espíritu Santo. Señor, levanta por favor de este equipo de personas que están conectadas a esta transmisión. Levanta plantadores, pastores, maestros, misioneros que lleven el evangelio hasta lo último de la tierra, que hagan discípulos y que cumplan su misión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, amados, a cumplir la misión que el Señor nos ha encargado. Gracias. Gracias, Pastor Alfonso. Qué bendición esta palabra que ha compartido con nosotros en este momento. ¿Cómo cumplir nuestra misión, no? Porque Dios nos dejó una tarea en esta tierra y 3 elementos fundamentales. Primero, recordar nuestra elección. Segundo, reforzar nuestro entrenamiento. Y tercero, recuperar nuestro enfoque. Gracias, Pastor Alfonso, una vez más por bendecirnos con esta palabra y dejar el ambiente listo para recibir este módulo número 8. Muy bien, vamos a iniciar nuestro módulo en esta hora y la pastora Mercy, ella es una pastora que nos ha estado ayudando con la revisión de tareas y hoy va a darnos la introducción del tema que vamos a desarrollar, el módulo que vamos a desarrollar hoy y también la revisión de tareas. Pastora Mercy, bienvenida. Muchas gracias, Pastor Edgar, Pastor Alfonso, por esa palabra tan maravillosa. Saludos a todos los que están conectados por Facebook. Dios les bendiga, pastores, plantadores, líderes que han permanecido y han perseverado durante este proceso de entrenamiento. Y claro que si nos preparamos así bendecidos e impulsados por esta palabra para entrar a nuestro módulo 8, del cual quiero que veamos el contenido, la estructura en esta mañana acerca de lo que vamos a estar trabajando. El módulo 8 tiene que ver con la multiplicación estratégica, un tema muy, muy especial, muy usado en todos los ambientes y mucho más debiéramos de usarlo en el medio cristiano. Multiplicación estratégica. El reino de Dios no divide ni resta, sino que suma y multiplica. Y una de las órdenes principales que encontramos al inicio de la palabra del Señor en Génesis es lo que el Señor le dice, ¿no? A Adán y a Eva. Luego de bendecirlos, les dice fructificaos y multiplicaos. Así que debemos multiplicarnos. Lo que nosotros recibimos debemos multiplicarnos, porque lo que no se multiplica se extingue. Y la iglesia y los discípulos no podemos ser especies en vías de extinción, sino de extensión, de multiplicación. Y hoy vamos a mirar 4 sesiones en este módulo de planeación estratégica. Vamos a hacer un seguimiento al módulo anterior y la segunda sesión tiene que ver con la base bíblica para la multiplicación estratégica. La Biblia nos habla de multiplicación estratégica. La multiplicación estratégica no es solo para las empresas, sino para el reino de los cielos. La tercera sesión tiene que ver con herramientas para la multiplicación estratégica. Y la última sesión, aplicación, el plan de acción y las metas. Es poderoso este módulo, igual que los anteriores, pero que nos invita a multiplicarnos. Los objetivos que vamos a estar trabajando
en este módulo es que al finalizar el estudio de este módulo, usted como participante estará en capacidad de iniciar proceso de multiplicación estratégica. Proceso de multiplicación estratégica. Debemos de permanecer porque es importante, una clave para que se lleve a cabo lo que estamos realizando es que hay que entender para poder entrenar y entrenar para poder extender. Así que ese es nuestro objetivo del día de hoy. Y vamos a recordar un poco las tareas del módulo anterior, que correspondía a desarrollar discípulos que hacen discípulos. Entonces, esta tarea tenía que ver precisamente con hacer un plan para identificar los discípulos, hacedores de discípulos. En esta parte ya de nuestro proceso nos enfocamos ahora en hacer que las personas que están ahí con nosotros, que estamos trabajando, hacer los discípulos, pero a su vez identificar a aquellos que pueden desarrollarse y hacer otros discípulos. Esta tarea constaba de, en primer lugar, desarrollar un plan de encuentro con Dios, un plan de oración, un plan de ayuno, así como Jesús identificó a sus discípulos y a sus apóstoles a través del ayuno, a través de la oración, también debíamos de hacerlo nosotros. Luego un encuentro con el discípulo, es agendar un tiempo para trabajar con ellos, con los que vamos a iniciar, saber, conocer cómo están ellos, qué necesidad tienen y cómo nosotros podemos desafiarlos en medio de lo que ellos son como personas a proyectarse en lo que Dios quiere para ellos como personas. Y un encuentro con el avance, esos son los 3 pasos de este plan que había que hacer. Entonces es revisar, acompañar el desarrollo del proceso. La segunda tarea era preparar un devocional. Recuerden que aprendimos un método aquí de estudio devocional bíblico para poder también nosotros trabajar la parte de la palabra con las personas que estamos discipulando. Otra tarea y otra herramienta muy especial que debemos de tener en cuenta es el libro de grupos pequeños saludables. Empecemos a trabajarlo, a desarrollarlo, a leerlo, a estudiarlo y a practicarlo. Y sigamos conectando 10 personas nuevas. No nos quedemos con los 3 con los que iniciamos. Este trabajo es hermoso, yo lo estoy haciendo, sé de que ustedes lo están haciendo y ha sido maravilloso poder alcanzar cada semana nuevas personas para el reino de los cielos, que están a la expectativa y con esa sed de querer conocer a nuestro Dios. Somos proclamadores de esperanza en este tiempo, así que sigamos conectando nuevas personas y reportemos las tareas. Nos preparamos para trabajar la base bíblica de la multiplicación estratégica, así que en esta mañana vamos a permitir que nuestro pastor José Cogollo esté compartiendo la base bíblica, pero quiero que en un minutico, oremos al Señor por los nuevos que estamos ganando, pero por los discípulos que ya empezamos a identificar para desarrollar otros discípulos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque a través de tu palabra nos inspiras, nos instas, Señor, a seguir haciendo la tarea. Amado Dios, ministra nuestro corazón a través de este módulo, de tal manera, Señor, que nuestras acciones se traduzcan, Señor, en tareas tangibles y visibles en medio de todo este proceso. Muchas gracias por los plantadores, muchas gracias por los pastores, muchas gracias por las personas que estamos ganando y por aquellos multiplicadores, Señor, de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi pastor José, Dios le bendiga. Vamos a trabajar la parte bíblica de este precioso módulo multiplicación estratégica. Gracias, pastora Mercy, por permitirme, digamos, este tiempo. Gracias al pastor Edgar Montiel, al pastor Alfonso por esa palabra maravillosa que nos compartió, el pastor Hilder,
que está allí precisamente acompañándonos con las diapositivas. Bueno, antes de compartir el principio, quiero recordar lo que hemos venido hablando. Hemos estado hablando en este proceso de varios módulos. El módulo 1, recordemos que se llamó análisis de contactos. Es importante que usted allí tuviera unos contactos, como dice su nombre, y empezó a crear la comunidad virtual. Entonces, ya empezamos allí. Luego, el módulo 2 fue nuevos contactos y conversiones. Ya se habló del evangelismo online y allí aprendimos el test de estilos de testimonio y la conexión. Se hicieron nuevos contactos y nuevas conversiones. El tercer módulo fue haciendo discípulos online. Hablamos del discipulado en grupos. Se habló del método inductivo, del discipulado multiplicador. Quedamos de formar un grupo de plantación con mínimo 3 miembros. El cuarto módulo fue cuidando discípulos. Entonces, ya allí se les enseñó a cuidar a grupos pequeños. Se habló del plan de pastoreo. Se les enseñó que se podía hacer por Zoom o otras herramientas que usted tuviera a la mano. Y se debía iniciar el plan de pastoreo. El módulo 5 fue facilitando el crecimiento. Y entonces allí empezamos a hablar de ese crecimiento espiritual. Las herramientas que se les dio fue el discipulado multiplicador, se les habló de YouVersion, de Jesús Field, la visita digital, y entonces había que hacer esa visita de crecimiento online. El módulo 6 se llamó Impulsando el Servicio. Se les enseñó a eso, a llenar la forma de cada uno para saber cómo puede servir cada persona. Entonces empezamos a organizar ese ministerio. El módulo 7, que fue el que hablamos la semana pasada, se llamó Desarrollo de Discípulos, Hacedores de Discípulos. Entonces, allí nos dimos a la tarea de identificar a esos discípulos que a su vez ellos van a formar nuevos discípulos. Como decía la pastora Mercy, allí el plan para identificar la lectura del libro, grupos pequeños saludables, y entonces empezamos a trabajar de esa manera. Hoy estamos en el módulo 8 y este módulo lleva como título Multiplicación Estratégica. Multiplicación estratégica. Su nombre lo dice, nos invita a multiplicarnos de una manera especial. Yo creo que de pronto las iglesias que ya están funcionando como iglesia, fallamos en algunas cosas y es precisamente en que no aprendimos a multiplicarnos. Y entonces el pastor muchas veces hacía las cosas él todo, pero este módulo nos va a enseñar a multiplicarnos, a que no tiene que ser usted el que va a trabajar solo. Entonces, voy a invitar al pastor Hilder que me ayude, me acompañe bien. La base bíblica para la multiplicación estratégica. Quiero empezar diciendo que cuando hablamos de multiplicación estratégica, este es el plan de Dios y la multiplicación estratégica va a permitir que todos reciban un cuidado pastoral. Ese es el deseo de Dios, que todos podamos tener un cuidado pastoral. Imagínese que usted tiene 10, 20, 30, 40, 50, y si ya hablamos de iglesias más grandes, 100, 200, 300, 500, 1000, más de 1000 personas, todas esas personas que tenemos y que vamos ganando deben recibir un cuidado pastoral. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo puedo hacer ese cuidado pastoral? Pues definitivamente usted solo no va a poder. No va a poder cuidar a toda la gente, porque solos alcanzaremos dicen por allí algunos escritores que
quizás máximo hasta 50 personas un pastor pueda atender. Y de pronto a alguien que tenga mucho tiempo quizás pueda atender un poquito más, pero solos no vamos a poder. Entonces necesitamos la multiplicación estratégica. Quiero que veamos un pasaje de la Biblia muy conocido y se encuentra en el libro de Éxodo, y quiero invitar al pastor que me acompañe allí. Éxodo 18, desde el versículo 20, dice allí que antes de leerle el texto, usted en el contexto nos habla de el suegro de Moisés, Jetro, que va a visitarlo, y entonces se da cuenta del arduo trabajo que tiene Moisés. Quizás antes el Jetro le dice a Moisés que, mira, Moisés, si sigues haciendo así, no vas a aguantar, vas a desfallecer tú y el pueblo. Y hay un versículo que dice que Jetro le dice, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Entonces Jetro le da este consejo. Veamos el consejo que Jetro le da. Le dice así en el versículo 20, que es el que aparece ahí en su pantalla, dice, enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Mire, los está educando. Y el versículo 21 dice, sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000. Entonces, Jetro le dice, Moisés, tú no puedes trabajar solo, tú no puedes estar todo el día, porque eso fue lo que pasó. Si usted ve el pasaje, se da cuenta que Jetro va a visitar a Moisés y se encuentra con que llegó el día de juzgar y Moisés está desde la mañana hasta la tarde. La gente venía a contarle sus problemas a Moisés, todos los problemas, cualquier problemita. Si se perdía una gallina, por ejemplo, Moisés tenía que resolver eso. Si alguien golpeó al otro, Moisés tenía que resolver eso. En fin, habían filas allí de la gente esperando. Esto le dice, esto no es posible, esto no puede ser. Entonces, le dice, nombra jefes de grupos de miles. Por eso dice ahí, iba a haber un jefe de 1000. El versículo 21 dice, de 100, de 50 y de 10 personas. Mire claramente cómo Jetro le está dando este consejo a Moisés. Ahora, el versículo 22 dice que ellos juzgarán al pueblo, ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti y deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Note esas palabras del versículo 22. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Pues esa es la idea, hermanos, que nosotros podamos ir formando en el grupo que ya tenemos. Ya usted tiene que ir escogiendo. La semana pasada les hablamos de discípulos que forman discípulos. Entonces, cuando usted se da cuenta que ya hay alguien que tiene como que esa chispa, cuando usted se da cuenta que hay alguien que tiene esa pinta de líder y usted dice, este o esta me puede servir, entonces del grupo que usted tiene grande, yo no sé, quizás usted tiene 10, tiene 20, yo no sé cuántos tienes ya, pero ya tienes que ir escogiendo, ¿ves? Ves entresacando 1, 2, quizás 3 y forma tu grupo y ves enseñando. Y entonces vas haciendo lo que Jetro le estaba enseñando a Moisés, que no puedes trabajar solo y tienes que enseñar desde ya. O sea, tú que estás, acuérdate que estamos en un proceso de nuevas iglesias. Entonces, en este proceso, cuando solamente ahora la iglesia es un grupo pequeño, desde ese grupo pequeño, usted tiene que ir sembrando esta idea en las personas de que no es solo el líder, no es solo
la persona que está a cargo del grupo el que va a ayudar a trabajar, sino que hay otras personas que también van a estar allí. Mira que Jetro lo dice claramente, ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Y versículo 23 le dice, si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Mira, qué terrible es que la gente no encuentre una solución. Ahora porque el grupo de pronto está pequeño, pero la idea es que el grupo vaya creciendo. ¿Qué tal que Dios te permita que ese grupo tuyo crezca, crezca, crezca? Y esa es la idea. Entonces ya tienes 50, ya tienes 100 y no has ido formando. Entonces tienes que formar desde ya. Desde ya tú tienes que concentrarte en formar, en buscar personas que te van a ayudar. No eres tú solo. Desde ya tienes que tener un equipo de trabajo. Desde ya tienes que tener a otras personas que a su vez van a formar a otras. Veámoslo ahora en el Nuevo Testamento y mira cómo ocurría en el Nuevo Testamento. Veamos esta otra diapositiva y es que el modelo bíblico sugerido para formar discípulos que hacen discípulos está allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo le habla a Timoteo en ese versículo. Mira cómo va el asunto. Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí, ese es Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces ahí viene, ahí está. Ya llevamos primero Pablo, luego Pablo forma a Timoteo y Pablo le está diciendo a Timoteo que tú tienes que formar a otras personas. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otras. Tremendo, gloria al Señor. Quiero que mires por un momento ese cuadro que tenemos allí y que tú entiendas lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjate, Pablo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Timoteo enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitir a otras. Ese es el modelo que Dios nos ha dado. El Señor quiere que podamos poner en práctica ese modelo. No te quedes, mi amigo, mi hermano, pastor, tú que estás allí iniciando, no te quedes tú solo trabajando, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que podamos hacer la labor como como Él nos la ha encomendado, porque hay una labor que el Señor nos ha encomendado, pero yo quiero que a usted le quede claro eso, que no es usted solo, no se quede solo, por favor, no cometa el error que se ha cometido a través de los tiempos y los líderes lo cometen y creen que ellos solos pueden trabajar y que pueden hacer la obra, pero no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es un modelo de multiplicación de liderazgo. El modelo de Dios es un modelo donde ahí estás tú, formas a otro, el otro forma a otro y el otro forma a otro. De hecho, con el apóstol Pablo fue así. A él lo formaron y él entendió eso y siguió este proceso y mira la obra del Señor cómo ha ido avanzando. Ahora, quiero que miremos unos elementos claves para la multiplicación estratégica, porque hay que tener en cuenta unos elementos claves. ¿Cuáles son esos elementos claves para la multiplicación? Déjala, exacto, allí, pastor, déjame ese primero. El primer elemento clave para una multiplicación estratégica es compartir la visión con los discípulos. Tú tienes que aprender a compartir la visión. Cuando hablamos de la visión, estamos hablando de lo que queremos hacer, que la gente te entienda para dónde es que tú quieres ir. Y entonces, tú que estás formando a otros líderes,
Ellos tienen que saber para dónde vas tú, qué es lo que quieres. La cita bíblica de Mateo 9, tenla allí, la Biblia abierta, por favor, en Mateo 9, tenlo allí, por favor, ves allí, que ahora vamos a enfocarnos en Mateo 9. En Mateo 9, específicamente el versículo 36 y el versículo 37, habla de Jesús. El versículo 36 dice que cuando Jesús vio las multitudes, les tuvo compasión porque las multitudes estaban confundidas, estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, el 37 dice que a sus discípulos Jesús les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Note usted cómo Jesús está compartiendo la visión. ¿Cuál es la visión que tiene Jesús? Jesús quería que esas ovejas fuesen pastoreadas. Jesús estaba diciendo, estas personas necesitan un pastor, pero les está transmitiendo la visión. Él está allí con ellos en el día a día, les va enseñando, les va diciendo qué es lo que quiero. Yo quiero que la gente sea atendida, yo quiero que la gente pueda tener un pastor, yo quiero que la gente pueda tener alguien que los atienda. Por eso el versículo 37 dice que a sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Necesitaba obreros que atendieran a esas personas. Mira, Jesús enseñaba de una manera extraordinaria, y es que la visión que Jesús le enseñó a los discípulos no se la enseñó con un curso de visión, porque a veces nosotros creemos que la visión se enseña con un curso de visión. No es de pronto esa visión que usted tiene escrita que dice de tal a tal, es algo que lo que está en el corazón, lo que realmente usted quiere hacer, realmente lo que Dios te ha mandado, lo que tú quieres que la gente que está contigo haga. Entonces tienes que impregnarlos de esa visión. Gloria al Señor. Ahora, pasemos al siguiente cuadrito, por favor. En lo segundo, entonces compartes la visión, ahora tienes que entrenarlos. Le compartes la visión, pero hay que entrenarlos. Y allí hemos fallado. ¿Cuántas veces nosotros, los pastores que ya hace mucho tiempo estamos trabajando en la obra, hemos colocado personas a trabajar, pero no los entrenamos? Los colocamos y les decimos, mire, usted ahora es el director de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, y no les damos un entrenamiento. ¿Cuántas veces hemos colocado a personas, usted ahora es el supervisor, usted ahora es el líder, pero no les damos un entrenamiento? Tenemos, antes que colocar a alguien, tenemos que darle un entrenamiento para que las personas sepan qué es lo que van a hacer, qué se espera de ellos. Ahora, ese entrenamiento tiene que ser de dos maneras. Uno es un entrenamiento práctico. El entrenamiento práctico es ese que se logra allí en el tú a tú conmigo, ahí vamos. ¿Sabes que ese entrenamiento práctico es poderoso? Jesús lo practicó y nosotros los pastores lo hemos practicado. Cuando tú de pronto tienes que ir a orar por un enfermo y te llevas a alguien para que vaya contigo. De pronto tú eres el que oras, pero ahí está el otro, te está viendo, está mirando cómo lo haces tú, cómo es la manera que tú oras. Cuando hay que hacer liberación, tú vas y haces la liberación. La persona está aprendiendo, está teniendo un entrenamiento práctico. Cuando hay que evangelizar, tú te llevas a esa persona y esa persona está aprendiendo a evangelizar como tú lo haces. Es un entrenamiento práctico. En Mateo 9:35, la Biblia dice que Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermos y dolencias. Pero lo importante es que allí estaban con él los discípulos, sus apóstoles, la gente que él estaba entrenando iba con él. Jesús sanaba, Jesús hacía, bendecía. Ellos estaban allí, un entrenamiento práctico. Ahora, no nos podemos quedar solo con ese entrenamiento práctico. El entrenamiento también tiene que ser teórico. Es decir, hay que enseñar unos principios. Si usted mira Mateo 10, del 5 al 42, no lo voy a leer todo porque está muy largo, pero usted búsquelo allí en su Biblia y usted se va a dar cuenta que Jesús da instrucciones. El versículo 5, por ejemplo, dice que Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Así dice en la Biblia que estoy leyendo.
en la Nueva Traducción Viviente, y empieza a darle unas instrucciones. Por ejemplo, le dice, no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos, son instrucciones, sino al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Vayan, anúncieles que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den gratuitamente como han recibido. Mira, son una serie de instrucciones que ha traído a nuestra época. Entonces usted tiene que formar prácticamente, pero también tiene que instruir. Esa persona tiene que entrar entonces a ese curso teórico de discipulado, a ese curso teórico de liderazgo, y dentro del proceso que mantenemos en nuestro concilio, entrar al seminario bíblico, formarse teóricamente para que la persona tenga un conocimiento teológico y pueda de verdad entonces saber lo que está enseñando. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahí está un entrenamiento. No vayan, no lleven nada de dinero. Mira, todas las instrucciones que Jesús les está dando, les dice lo que les puede pasar, les dice las situaciones difíciles que pueden sucederles, que no tengan miedo, les dice allí que tengan cuidado, que todo aquel que le reconoce en público aquí en la tierra, también le reconocerá delante del Padre que está en los cielos. Les habla de las circunstancias que pueden suceder. Al que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, dice el Señor Jesús. Todas esas instrucciones que el Señor Jesús está dándole a esas personas. Entonces, hermano, repito lo que hasta aquí te he enseñado. Tú y yo tenemos unos elementos claves para la multiplicación estratégica. Número uno, la visión. La visión tienes que transmitirla. Pero número dos, tienes que entrenarlos. Si tú te quieres multiplicar en la persona o las personas que tú te quieres multiplicar, tienes que entrenarlos. Entrénalos. Entonces, de una manera práctica allí, en el tú a tú, ellos van contigo, hombro a hombro, orando, leyendo, yendo a un lugar contigo, haciendo oraciones. Tú los estás entrenando con el ejemplo tuyo, pero también tienes que hacerlo de una manera teórica. También tienen ellos que ir al seminario bíblico, también tienen ellos que ir a las diferentes escuelas de formación. Y el tercer elemento entonces es que ahí está, el tercer elemento es empoderamiento de los discípulos. En otras palabras, tienes que empoderarlo. Mira cómo va el asunto. Visión, entrenamiento y ahora empoderamiento. ¿Qué entiende usted por la palabra empoderar? Bueno, cada uno de ustedes, si estás ahí conectado, puedes escribir en este momento qué entiendes por empoderar. Una palabra clave, el empoderamiento. Empoderar es precisamente, tomémoslo tomando la misma palabra, es como dar un poder, es como dar un revestimiento, es como dar una autoridad a esa persona. Te lo voy a poner de esta manera. Si tú eres el que oras y entonces tú le vas a dar un empoderamiento a alguien, entonces tú colocas a esa otra persona a que ore. Ya no vas a orar tú, sino que el otro es el que va a orar. Tú lo has empoderado, le has dado una autoridad para que esa persona sea el que ore. Ya le transmitiste la visión, ya lo entrenaste y ahora lo estás empoderando, lo estás soltando, le estás permitiendo que él haga cosas y le das esa autoridad. Jesús lo hizo. En Mateo 9:38 y Mateo 10:1 dice así el versículo 38 de Mateo 9. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que envíe más obreros a los campos. Está pidiendo obreros. Ahora, la pregunta es, ¿para qué pedía obreros? Ahora Jesús ya encuentra en el capítulo siguiente, Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad. Ese es el empoderamiento. Les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Mira, nota el asunto. ¿Quién era el que antes echaba fuera a los demonios? Era Jesús. ¿Quién era el que sanaba? Era Jesús.
Ahora, el capítulo 10, versículo 1 nos dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio una autoridad, un empoderamiento para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Si Jesús, siendo Dios, Él se atrevió a soltar a sus discípulos y a darles esa autoridad a los 12 y les dio la autoridad para expulsar espíritus. Tenía que hacerlo porque Jesús sabía que un día Él no iba a estar y los que iban a hacerlo eran ellos y a su vez ellos tenían que enseñar a otros. Entonces ahora Jesús los ha empoderado. Qué tremendo. Esto es difícil. El empoderamiento no es tan fácil porque si hay algo que nos sucede es que a veces creemos que nosotros somos los que sabemos hacer las cosas. Y entonces allí es donde está el problema. Cuando usted cree que usted es el que sabe hacer las cosas, pero tienes que confiar en la gente que le has transmitido la visión, tienes que confiar en la gente que has entrenado y tienes que empoderarlos, tienes que ir lentamente, ves dándole unas asignaciones pequeñas, ves subiéndole las asignaciones de responsabilidad para que en la medida que ellos puedan, entonces tú vas permitiendo que ellos vayan teniendo autoridad, como le dijo Jetro a Moisés. Ellos van a ir juzgando en las cosas pequeñas, entonces tú los vas a empoderar en esas cosas pequeñas en la medida que tú ves que esa persona ya tiene una capacidad y una formación mayor, entonces el empoderamiento va a ser mayor. Como pastores, a veces cometemos errores cuando estamos empoderando, porque cuando estamos empoderando, tú no puedes desautorizar a la persona que has empoderado. Eso es clave. No desautorices a la persona que has empoderado. Por ejemplo, si tú le dijiste a una persona, ora, y cuando la persona está orando, tú lo interrumpes. No, así no. Le estás quitando la autoridad que tú le diste hace un momento. Entonces, tienes que tener claridad. Si estás empoderando, tienes que saberlo hacer. Y si hay que corregir, tienes que hacerlo en privado, no delante de las demás personas, para que a la persona que tú estás empoderando, él o ella sienta que tú lo estás respaldando delante de los discípulos, de las personas donde tú lo has colocado. Este es un paso que hay que tener en cuenta. Entonces, visión, entrenamiento, empoderamiento, y pasemos entonces al siguiente nivel, y es precisamente la supervisión. Mira cómo va el asunto, no es simplemente decir ya, aquí están, vayan, vayan, no. Ahora hay que supervisar, la supervisión. Y el libro de Lucas nos habla de Jesús, porque Jesús lo hacía, Jesús supervisaba. No voy a creer que él dejaba las cosas así al aire y ya. No, él supervisaba el trabajo y ahí fallamos. Si usted empodera pero no supervisa, estamos mal. Si usted da visión pero no supervisa, estamos mal. Si entrenas y no supervisa, estamos mal. La supervisión es muy importante. En Lucas 10, 17 al 20 dice la palabra que cuando los 70 y los discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Mira lo que sucedió allí. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Ellos están dando su informe. Entonces Jesús en el versículo 18 le responde, sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Tremendo, ¿no? Mira cómo la supervisión demanda que las personas den informe, que es lo que sucede en el versículo 17. Los 70 regresaron e informaron lo que estaba sucediendo. Y en la supervisión, entonces, usted tiene que mostrar lo bueno primero, lo positivo que hacen las personas.
tenemos como que una idea a veces en la mente de mostrar es lo malo que las personas hacen, pero Jesús no mostró lo negativo, lo malo. Jesús primero los halagó y les dijo, qué tremendos son ustedes, tan tremendos son que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ustedes son unos bárbaros, ustedes son unos tremendos. Hicieron que Satanás se cayera del cielo como un rayo. Oiga, ustedes son los que pueden ser, como dirían los mexicanos, son los meros. Qué tremendo lo que el Señor Jesús hace y cómo supervisa. Ahora, pero no se queda allí. Note usted que en el versículo 19 les dice Jesús, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Ahora, ahí está, lo está halagando, les está mostrando todo lo bueno que ellos hicieron, pero también hace correcciones. El versículo 20 dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, Jesús primero hace un reconocimiento de los logros de ellos. Desde el versículo 17 hasta el 19 encontramos ese reconocimiento de esos logros allí precisamente, entonces en esa supervisión. Pero segundo, Jesús cuida el carácter de sus discípulos. ¿Cómo? Diciéndoles, tengan cuidado. No se alegren pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. No se llenen de orgullo. Ojo, tengan cuidado. Eso no es motivo de bajar la guardia. Tengan mucho cuidado. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Qué está haciendo? Está cuidando el carácter del discípulo para que no se llene de orgullo, no se llene de vanagloria. Entonces, eso es lo que Jesús hace. ¿Qué está haciendo? Entonces, está supervisando. Quiero repasar brevemente aquí, para que le quede muy, pero muy claro lo que tenemos que hacer. Entonces, hay unos elementos claves para la multiplicación. Pero antes te hablé de la historia de Moisés, de Jetro con Moisés. Jetro le enseñó a Moisés a que tenía que multiplicarse, que él solo no podía y que tenía que trabajar en equipo. Luego te hablé del apóstol Pablo, de cómo el apóstol Pablo nos mostró de que él enseñó a Timoteo y luego Timoteo tenía que buscar a otras personas y esas otras personas tenían que buscar a otros. Eso es lo mismo que tenemos que ir haciendo. Ahora, dentro de esos elementos claves para la multiplicación estratégica, te hablé de 4 elementos claves que nos van a llevar al discipulado multiplicador, a que ese discípulo sea de verdad alguien que se multiplica, que es transmite la visión, transmítela, clara. No es escrita solamente, no es un papel, toma, lee, es que la gente lo entienda en el día a día. Entrénalos. Y tienes que entrenarlos de una manera práctica, pero también de una manera teórica. Empodéralos, así como Jesús lo hizo. Dale responsabilidades, pero también supervísalos. Y cuando los vayas a supervisar, no destaques primero lo negativo. Primero tienes que destacar lo bueno, lo positivo. Y si hay alguna falla, entonces tienes que corregirla para que los discípulos puedan ser bendecidos. Bueno, espero que te haya servido de mucho y que estés formando un equipo. Dios te bendiga grandemente. Gracias, Pastor José. Qué bendición esta explicación que acabamos de escuchar de este tema multiplicación estratégica. Y como de costumbre también cada módulo va acompañado de unas herramientas, pues hoy no va a ser la excepción y el pastor Hilder está aquí para ayudarnos a compartir estas herramientas. Bienvenido, Pastor Hilder. Gracias, mi pastor Edgar Montiel, que Dios lo bendiga y bendiga a todos los que están en esta mesa de trabajo
y a todos los que nos escuchan, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y que podamos pasar un tiempo de aprendizaje y seguir creciendo en todo esto que es multiplicarse, que es extender el reino de Dios, que es hacer discípulos, que es el desafío que hemos tomado y estamos realizando en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, quiero ponerles aquí una diapositiva. Hay un tema importante que estamos viendo, herramientas para la multiplicación estratégica, y es los grupos pequeños. Grupos pequeños, algunos le llaman células, otros le llaman grupos familiares y otros les dan diferentes nombres, pero de manera genérica lo llamaremos grupos pequeños. ¿Cómo desarrollar estos grupos pequeños? Hemos ya venido trabajando para desarrollar ciertos grupos, pero lo que vamos a hacer aquí es hacerlo de una manera un poco más formal y un poco más estratégico, ¿okay? Entonces vamos a hacer grupos. Como es un asunto virtual, se está promoviendo un promedio de un tiempo de unos 40 minutos para esos grupos virtuales, porque las personas de manera virtual tienden a gustarles las cosas un poco más rápidas, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a ver para hacer los grupos es la agenda de reunión en un grupo de discipulado. ¿Cómo hacer una agenda de reunión? Regularmente, o muchos hacen una reunión e improvisan, casi todos lo están improvisando, pero la idea es que usted tenga una agenda, que la gente sienta que usted lleva un orden, y además que esa agenda sea repetitiva, es decir, la gente sabe que hay un orden dentro del trabajo y dentro de la dinámica del grupo de discipulado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la agenda de trabajo, es el paso a paso que vamos a hacer en cada reunión o en cada grupo de discipulado. Lo primero que aparece allí como en la agenda de trabajo es las preguntas de rompehielo. Allí se va a usar 3 a 5 minutos. Entonces se hace un rompehielo donde la persona viene con el objetivo del rompehielo es que la persona se conecte con el grupo, ¿cierto? Que la persona siente que hay familiaridad con el grupo. Entonces, las personas vienen por ejemplo, del trabajo, estaban trabajando y se conectan en el grupo. Entonces, las personas pueden estar pensando todavía en el trabajo, en lo que está pendiente, en la situación que vivieron. Entonces, lo que ayuda al rompehielo es tomar la atención de la persona. Para eso se crea lo que conocemos como el rompehielo. Luego viene la oración inicial. La oración inicial es un promedio de 15 segundos. Yo quiero decirle que estos tiempos no son camisas de fuerza, son modelos, o sea, no es que usted tiene el reloj en la mano midiendo cada segundo para ver cuándo termina exactamente, son modelos para que usted pueda desarrollar. La idea de la oración inicial no es que sea una oración simplemente planeada, es que sea una oración espontánea, es que sea una oración dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted vaya a iniciar, si usted quiere hacer una oración, usted puede orar. Si hay una situación, por ejemplo, en una persona a las que llegó y dice, ay, no, es que me pasó eso, orar también por esa persona. Entonces, cuando hablamos de tener en la agenda la oración, no necesariamente es que voy a escribir qué oración voy a hacer o voy a planearla así exactamente, sino que me voy a dejar dirigir por el Espíritu Santo en esta oración. También tenemos algo que es el canto o el testimonio. El canto del testimonio nos anima a glorificar a Dios por lo que Él hace, y cuando cantamos pues nos ayuda a conectarnos con el Señor. Entonces podemos hacer un cántico de una manera sencilla, simple, si es posible, como estamos en un medio digital, poner un PowerPoint, un anuncio allí con la canción para que los que no conozcan la canción la puedan escuchar, o poner un video donde suena la canción y aparezca la letra de la canción para que la persona pueda acompañarnos en la canción. El testimonio busca que la persona encuentre o glorifique a Dios por lo que Dios viene haciendo en el grupo. Esta dinámica del testimonio es muy importante porque cuando se empieza a testificar se puede ver que Dios sí está actuando. Por ejemplo, usted hace 3 grupos atrás oró por una situación de alguien.
alguien estaba sin trabajo y se oró, Dios, dale un trabajo. Y ahora esta persona da el testimonio. Oraron por mí hace 2 semanas, hace 3 semanas, para que Dios me diera un trabajo y Dios me lo dio, y me lo dio de esta manera en medio de la pandemia. Entonces lo que hace el testimonio es animar a la gente para glorificar a Dios y creer que sí Dios se está moviendo, sí Dios está actuando en medio del grupo. Luego viene el estudio bíblico. El estudio bíblico. Este es muy importante. Ya vimos en el módulo 3, vimos lo que era el método OIA, y observar, interpretar y aplicar para esto. Pero hay que empezar a ser muy objetivos. La célula tiene unos ciclos, ya no hablo solamente del momento o el grupo pequeño tiene unos ciclos, no hablo solamente del momento en que se da o de los 40 minutos, sino del desarrollo, desde que empieza hasta que este grupo se puede multiplicar. Y es que primero las personas son un poco desconocidas y se van a convertir en amigas. Entonces el enfoque que uno ve en los estudios bíblicos es un enfoque donde ayuda a las personas a conocerse y a interactuar entre ellas. Luego, cuando esas personas se vuelven conocidas, deben convertirse en familia de la fe, es decir, se deben convertir a Cristo y entender que los que están allí son hermanos en la fe. Luego de este ciclo, las personas tienen que entender que hay que servir también a Dios, ¿verdad? Que hay que ir a ganar a otros, que así como los invitaron, ellos también pueden invitar a otros y empezar a ganarlo. Y luego termina entendiendo que la célula no era algo para estar allí toda la vida, sino que ahora nos vamos a multiplicar en este grupo pequeño y vamos a tener otros grupos pequeños, que Dios también nos llamó a liderar otro tipo de grupos. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir en qué etapa del grupo pequeño se está yendo para ver qué tipos de temas les estamos realizando. Un error es que a veces solo se evangeliza en el grupo y ya la gente está evangelizada. Entonces Se nos fue el pastor Hilder, se fue, algo pasó con su internet y parece que ya regresó. Sí, parece que ya está por ahí otra vez. Pastor Hilder, un minutico a los que están ahí conectados. Paciencia, por favor. Estamos explicando la herramienta para la multiplicación estratégica y estamos viendo la agenda de reunión de un grupo de discipulado. Y es una agenda que los que manejan grupos normalmente es el mismo esquema o el mismo guión. Y en el estudio bíblico se trabaja el método inductivo, ¿no? Usamos 3 letras OIA, que es observar, interpretar y aplicar, ¿no? Y para este discipulado también tenemos el material que se entregó hace unas semanas atrás, el discipulado multiplicador que se entregó. Son como 100 y piquito de páginas. Ese link se dio en una de las transmisiones que hicimos. También queremos recordar a las personas que están conectadas que el pastor Miguel Ochoa al inicio de la transmisión puso ahí en el chat de Facebook, puso el link del material de hoy. Cada módulo se entrega el material de manera en PDF y el pastor ya, creo que lo ha hecho varias veces, ha puesto el link en la mañana de hoy. Pastor Hilder, creo que ya terminamos lo que estabas hablando, sí. Ok, Pastor Hilder aún no se ha podido conectar. Muy bien, pero prácticamente él ya estaba terminando esta herramienta que estamos viendo y prácticamente es el desarrollo del grupo pequeño y el contenido que se ve en el grupo pequeño. Voy a pedir el favor a la pastora Mercy para que ella nos ayude en esta hora. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la tarea para ver qué vamos a hacer esta semana? Porque nos quedan ya 4 módulos. Hoy terminamos el 8, luego viene próximo sábado avanzaremos en el módulo número 9.
Pastora Mercy, ¿qué sigue para el próximo sábado? Ok, Dios les bendiga. Continuamos. Por favor, me regalan imagen del video. Ok. Continuamos entonces, nos preparamos para la próxima semana, el próximo módulo, para seguir desarrollando esta tarea maravillosa. Y bueno, nuestra tarea continúa siendo con ese grupo de discipulado multiplicador. Estemos ahí preparando y desarrollando esas personas con las que estamos trabajando para hacer que este proceso se multiplique y además que podamos seguir extendiendo el reino de Dios juntos. Con los discípulos multiplicadores, organice esa próxima reunión de discipulado, compártales esas responsabilidades para que ellos lo sigan haciendo. Y no olvide, hay que seguir conectando nuevas personas y hacer el devocional que corresponde a este tema tan maravilloso de hacer discípulos. Entonces, esa es nuestra tarea. Nos preparamos para el módulo siguiente, el módulo 9, hay algo maravilloso y en el módulo 9 vamos a estar trabajando acerca de las funciones que desarrollamos nosotros al interior de la comunidad que estamos formando. Entonces, ese módulo 9 está especial como los anteriores. Preparémonos, no dejemos de estar conectados. ¿Por qué? Porque a finalizar este módulo nosotros vamos a aprender cómo plantar esa iglesia de manera saludable. Funciones vitales de la iglesia saludable, es lo que vamos a estar trabajando en el siguiente módulo. Agradecemos la participación de todos ustedes y no paremos. Esto continúa, es más, esto apenas comienza. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Así es, pastora Mercy. Gracias por recordarnos lo que sigue. Las funciones vitales vienen para el próximo sábado, que es el módulo 9. Quiero agradecer a este equipo de trabajo que Dios nos ha regalado, los 3 coordinadores distritales, la pastora Mercy, Distrito Centro, el pastor José Cogollo, Distrito Norte, y el pastor Hilder Arango, Distrito Occidente, y a cada uno de los superintendentes de estos distritos por el apoyo y respaldo a este trabajo que se viene adelantando, y también saludar a todos los coordinadores seccionales. Qué bendición el trabajo que estos pastores hacen en cada una de sus secciones. Dios recompense grandemente esa labor que ustedes hacen con los pastores de sus secciones. A todos los pastores que están conectados, a los plantadores y líderes, gracias por acompañarnos cada sábado en esta transmisión y permitirnos llegar hasta sus lugares de trabajo o sus hogares a través de este medio. Agradecer también al pastor Humberto Fajardo por darnos esta confianza y también este espacio para poder hacer esta serie de transmisiones. A Dios, que es el que nos da la vida y nos ha confiado un llamado y este ministerio que cada uno desarrolla. Deseamos que estas herramientas y estos principios estén ayudando, estén sumando al trabajo que cada uno viene adelantando. Y pedimos a Dios que este fin de semana, que mañana la gloria de Él se derrame en cada transmisión, que Dios use a cada siervo suyo a través de la predicación, que Dios bendiga a la iglesia que se conecta, al liderazgo que apoya a los equipos que ayudan a transmitir. Que Dios bendiga mañana esa gran labor en cada iglesia. Un abrazo grande a todos ustedes que están allí. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado con la ayuda de Dios en este mismo horario. Un abrazo para todos. Bendiciones.